Hola, buenos días, bienvenidos a todos los que nos están viendo el día de hoy. ¡Qué emoción! La verdad es que estamos súper contentos, todo el equipo de La Pieza, por poder ya comenzar con esta sexta edición de feria virtual que es la feria Go Remote, una feria que está pensada para todos ustedes, viajeros, personas que están animándose a conocer nuevas partes del mundo mientras están trabajando, que les interesa esta cuestión de los trabajos remotos. Pues esta es la feria ideal para ti, bienvenida. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial que se encuentra aquí con nosotras, es Jessica Cambray. Jessica Cambray es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y además cuenta con maestría en Desarrollo Organizacional por la Universidad Latinoamericana. Lleva más de 8 años en el sector de recursos humanos, laborando con empresas como lo es Uber, Manpower, Samsung, Teleperformance, entre otras más. Y por supuesto, ha estado fungiendo como consultora de reclutamiento para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es coach laboral en la empresa Reclutamiento Superior de México y está apoyando a candidatos en su búsqueda de empleo con asesorías de CV de alto impacto, entrenamiento para entrevistas por competencias y marca personal. El día de hoy nos viene a compartir esta serie de consejos para que pases los filtros de selección. ¿Cómo le hacemos para pasar estos filtros de selección con las entrevistas? Pues bueno, quédate y descubre cómo esto es posible. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias y qué gusto que me hayan invitado. Ya he visto muchas de las publicaciones que ustedes transmiten y me gusta mucho la dinámica que tienen, tanto en sus redes sociales como con algunos candidatos. De hecho, creo que en algún momento algunos de los asesorados han llegado con ustedes precisamente. Entonces, quiero darles una felicitación por esta noble labor que también realizan. Y pues como comentaste, el día de hoy me gustaría platicar un poquito con todos acerca de estos pequeños tips, cómo podemos ir pasando los procesos de selección, ya que en algunas ocasiones nosotros como candidatos no logramos visualizar todo el tema de recursos humanos y que muchas veces por cuestiones pequeñas puedo llegar a ser descartado, pero que si las cuido puedo llegar también a ser uno de los candidatos finalistas. Así es. Ahora me gustaría poder compartirles una pequeña presentación que les preparé justamente para hablar acerca de estos puntos. Ok, bueno, pues como lo ven, es como para pasar el proceso de selección. Y es que el proceso de selección inicia desde mucho antes, inicia desde el momento en que yo envío un currículum. ¿Ok? Entonces tengo que prepararme para que este currículum tenga el impacto que yo espero en la empresa, en el reclutador que lo va a leer. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales que yo debo de considerar al momento de realizar mi CV? Bueno, el currículum principalmente debe tener las palabras clave acorde al puesto. Cuando nosotros leemos una descripción de puesto o de alguna vacante que nos interesa, inmediatamente podemos identificar las palabras clave que tiene esta descripción de puesto. Pues justamente mi currículum debe de tener estas palabras clave, porque si no las tiene, entonces es un poco complicado que consideren mi currículum para una entrevista, ya que a lo mejor, aunque yo puedo contar con el conocimiento, si no está plasmado en el CV, el reclutador puede dar por hecho que no tengo el conocimiento. Entonces, esta parte es súper importante, que siempre tengamos toda la información relevante en el currículum. Y al decir información relevante, obviamente me refiero a no tener un currículum de 8 hojas. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a ser repetitivos. Entre un puesto y otro volvemos a repetir las mismas funciones. Entonces, no, tampoco esta es la idea, es que sea un currículum conciso. A lo mucho, la extensión debe de ser de 2 hojas. Entonces, tenemos que acotar toda la información a este número de hojas. También es importante resaltar nuestros logros. Nuestros logros es prácticamente nuestro valor agregado en las empresas en las que hemos estado. Entonces, estos logros que nosotros tenemos
son los que nos han hecho importantes en ese momento en la empresa, en los cuales nosotros nos pudimos dar a notar. Entonces, también es relevante que venga en el currículum. Más o menos pueden poner entre unos 2 o 3 logros por cada puesto en el que han estado. Tampoco es que nos vayamos a echar ahí 20 logros, no, solo los más relevantes para que atrape el interés de la persona que va a leer mi CV. La presentación adecuada. ¿Esto de qué va? Desde la forma en la que está redactado el currículum. ¿A qué me refiero? No debe de tener faltas de ortografía. No puedo enviar mi currículum en formato de Word, tiene que ser en PDF. Tengo que procurar bastante que se entienda meses de entrada, de salida, el nombre de la empresa, mis funciones, mis logros, pero todo bien detallado. ¿Por qué? Porque los reclutadores suelen leer los CVs bastante rápidos. Y si mi currículum no está entendible a la vista, también puede ser un problema. Después la fotografía. Esto depende bastante del gusto de nosotros, porque realmente la fotografía es algo para que nos recuerde el reclutador, pero no es que sea tan relevante en el momento de colocarlo en el currículum. Podemos tener un CV sin foto y también un currículum con foto. Esto ya depende a cada gusto. Ahora, ¿qué más? La formación complementaria a actualización. Esto es súper importante. A veces no le damos la importancia porque a lo mejor el curso lo pagó una de las empresas en las que yo estaba, porque a lo mejor perdí la constancia de un curso, de un taller al que asistí. Pero esta formación complementaria es lo que le va a dar a notar a mi currículum que me he estado actualizando, que tengo conocimientos en ciertos tipos de sectores, en ciertos tipos de plataformas, incluso que utilizo cierto tipo de softwares. Entonces, esta parte es súper importante que la agreguemos. ¿Okay? Por lo regular vamos a agregar lo que vienen siendo los últimos 5 a 7 años en actualizaciones y formación complementaria. Ya no más atrás, ¿por qué? Porque la mayoría de estos cursos o talleres que llegamos a tomar, pues obviamente van cambiando conforme pasan los años. Entonces, si ya me voy muy atrás, es un conocimiento, digamos, un poquito obsoleto. Ahora, ¿qué debemos de evitar en este currículum? Hay que evitar colocar todos los grados escolares, ¿ok? Solo es el último grado de estudios, no necesitamos saber en dónde estudiaron la primaria, la secundaria, la preparatoria, no. Solamente el último grado de estudios, en el caso de que tengamos posgrado, bueno, en este caso se coloca de la licenciatura hacia adelante. Dirección completa. La dirección completa no es importante colocarla en el currículum en este momento. La dirección completa es hasta el momento que me van a contratar porque me piden mi comprobante de domicilio, porque hay situaciones en las cuales también nosotros debemos de tener cuidado con nuestra información. Hay algo que en recursos humanos se suele hacer, que es compartir cartera. Es decir, a lo mejor a mí me llegó un currículum de alguien, pero no me sirve porque no cumple al 100% con mi vacante. Pero yo tengo un colega que está buscando la misma vacante y tal vez a él le funcione y le roló la información. Y así puede ir rolándose tu currículum con diferentes empresas. Entonces, hay que evitar un poquito esta parte de ser tan transparente en el currículum en cuestión de mi dirección completa, RFC, número de seguridad social, porque al fin y al cabo no sabemos hasta dónde está llegando este CV. Entonces, también es para proteger un poquito nuestros datos. Solamente debemos de colocar lo que es nuestro nombre, un teléfono de contacto y un correo electrónico. No más, al igual que las referencias, me he encontrado con bastantes currículums que tienen las referencias con la dirección de la persona y su número de teléfono y su correo electrónico. No, las referencias, estas se piden hasta el final. Entonces tampoco es importante colocarlas dentro del CV. Así como lo que es nuestra edad, nuestro estado civil, sexo, estos datos no son relevantes en un proceso de selección. Ahora, ya que yo tengo mi currículum, ¿qué más va? Bueno, pues tenemos dos formas de postularnos.
Una de ellas es por medio de una plataforma, ya sea que yo utilice una bolsa de empleo como CC, Indeed, Talenteca, etcétera, o que utilice las páginas de career de las empresas. Pues prácticamente aquí no hay como un contacto directo con alguien porque simplemente está la vacante publicada y tienes que subir tu archivo en PDF y listo. Pero, ¿qué sucede cuando yo sí tengo un contacto más o menos directo con la persona? Que tengo un correo electrónico al cual enviar mi CV o incluso me pueden pedir mi currículum por LinkedIn. Bueno, en este caso, yo te sugiero que tengas una carta de presentación preparada. Pero hay algo importante de estas cartas de presentación que debemos de tomar siempre en cuenta. Estas cartas deben de ir personalizadas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? El reclutador puede notar bastante cuando tengo una carta que prácticamente le hago copy-paste y se la mando a todo el mundo. ¿Okay? Esto habla un poquito acerca de nosotros, del compromiso con la vacante, de que me dio flojera personalizarla, demás. Entonces, en este tipo de casos, yo siempre sugiero que cada vez que tú hagas una postulación, esta carta vaya personalizada. Entonces, ¿de qué se trata la carta? Bueno, pues hay que hablar de nosotros, qué estudiamos, en qué nos especializamos, esta actualización profesional, la trayectoria que tengo en el sector o sectores diferentes, explicar un poquito por qué me interesa esta vacante, colocando el nombre de la vacante, por qué me interesa el sector de esta empresa y tal vez agregar un poquito el por qué considero que podría ser un buen candidato para la empresa. ¿Okay? Y entonces ahora sí, ya puedo enviar mi carta de presentación y mi currículum. Como una sugerencia, si mandan por correo electrónico su currículum, el cuerpo del correo sea la carta de presentación y el currículum sea lo único que está adjunto. Pero también tenemos la parte en el caso de LinkedIn. Aquí en el caso de LinkedIn, si no tenemos al reclutador o a la persona en nuestra red de contactos, a menos que tengamos LinkedIn Premium, no podemos enviar un mensaje. Solo podemos enviar una solicitud de conexión con una pequeña semblanza, con 300 caracteres, que es lo que nos permite la plataforma. Entonces, prácticamente, digamos, queríamos un pequeño resumen de mi carta de presentación para que la pueda colocar. Entonces, aquí tenemos dos aspectos importantes. Cuando yo me voy a acercar a la persona, al reclutador, pero desconozco la vacante y simplemente estoy acercándome porque estoy buscando oportunidades, porque me interesa la empresa, además, no voy a enviar mi currículum inmediatamente. No lo voy a hacer hasta que me lo pida la persona, hasta que haya aceptado mi mensaje, me responda y si esta persona me lo pide, entonces lo envío, porque si no, ¿qué llega a suceder? La mayoría de las veces me topo con que ya no les contestan o simplemente, sí, muchas gracias, lo reviso, pero ya no hay un más. Entonces, si a la persona le gustó lo que yo le escribí, se metió a mi perfil y le llama la atención, tiene una posición para mí, entonces esta persona me va a pedir el currículum. Y es cuando ya voy a enviar ahora sí una carta de presentación más larga, que es ahora sí como tal la carta de presentación y no la semblanza, y mi currículum. ¿Ok? También quiero comentarles que si tienen algunas dudas o algo, pueden irlo colocando por medio del chat para que adelante podamos resolver las dudas que tengan. Después de esta parte, bueno, ya estamos justamente en el momento en el que ya envié mi currículum y ahora estoy justo en la espera. ¿En la espera de qué? Pues en la espera de que me llamen, de que me digan que me interesa, tu perfil, etcétera. Entonces, esta parte, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, cuando yo ya envié un currículum, obviamente debo de estar
presenté que necesito actualmente estar en comunicación, que no puedo dejar mi teléfono 2 días o un día totalmente alejado de mí o no responder, porque puedo perder mi oportunidad. Otra parte, no cortar la llamada al reclutador. Si bien nos pueden llamar en momentos inadecuados, como llamarnos en el súper, en el banco, en el cine, en una reunión, ¿qué sucede si tú le contestas al reclutador y le dices, ay, discúlpame, no te puedo atender ahorita, me puedes llamar más al rato, mañana, etcétera? El reclutador nunca te va a decir que no. Él te va a decir, sí, claro, no te preocupes, yo te llamo. Lo más probable es que ya no les vuelva a llamar. Y si les llama, en ese periodo él ya contactó a 5 o 6 personas más en el proceso. Entonces nosotros estamos reduciendo nuestras posibilidades para esa vacante. Y se podría decir que fue un cartucho quemado a la nada porque no pude tomar la llamada. Entonces, si estoy en un momento inadecuado, respondo a la llamada, le digo al reclutador que me permita 1 minuto para moverme a un lugar donde no haya ruido, donde yo pueda tomar esta llamada y atenderlo. Porque estas llamadas realmente no suelen ser muy largas, suelen ser llamadas de 5 o 10 minutos. ¿Qué es lo que buscan en este filtro telefónico? Bueno, pues buscan verificar que tienes el perfil que ellos están buscando y que además ellos tienen el presupuesto para lo que tú estás pidiendo. Si se dan cuenta o intentan hacer un poquito este recordatorio de cuando les llaman, siempre les llaman y es como prácticamente un check de su currículum. Oye, ¿estudiaste aquí? Ok, perfecto. ¿Cuántos años tienes que egresaste? Ah, ok. ¿Trabajaste aquí? ¿Cuáles eran tus funciones? Prácticamente es como algo rápido de tu currículum. Ah, ok, perfecto. ¿Por qué te fuiste? Ah, ok, muy bien. Y al finalizar, van a dejar la parte de conocimientos técnicos. Si hay cuestiones obligatorias que necesitan para el puesto, por ejemplo, el dominio de un idioma, el uso de algún tipo de software, no sé, el que deben de contar con visa, pasaporte, cuestiones por el estilo, lo van a preguntar inmediatamente en el filtro telefónico, porque en caso de que no cumplan con uno de estos requisitos indispensables, en la misma llamada les van a decir que les falta algún punto para participar en la vacante y muchas gracias. Otro punto, el tema de las pretensiones económicas. Inmediatamente me van a preguntar cuáles son mis pretensiones económicas. Esto, como les comento, con la finalidad de verificar si la empresa cuenta con el presupuesto. ¿Okay? Entonces, en este caso, yo siempre les sugiero que tengan un rango salarial. Si yo, por ejemplo, digo, no, pues es que busco 20 y me cierro a que yo solo quiero 20, entonces, ¿qué va a pasar? Tal vez la empresa, su presupuesto más alto eran 19 y tal vez yo sí podía aceptar 19, pero dije 20, entonces, y de ahí no me moví, pues cierran el filtro y muchas gracias por participar. Entonces, tengan un rango que varíe en un 30% para que tengan esta apertura a negociar su salario, a ver qué más hay. Porque también suele suceder que algunas empresas también tienen un tabulador. ¿Esto qué quiere decir? Pues puede cambiar el salario dependiendo de cómo van avanzando las entrevistas. Si al finalizar a todo mundo le encantó mi entrevista, como llevé, por ejemplo, también la parte del assessment o los casos de estudio, cosas por el estilo, van a mejorar la oferta laboral. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos un poquito de flexibilidad en el filtro telefónico. Ahora, ya teniendo esta parte, hay algo importante que debemos de tomar en cuenta si nosotros tenemos muchas postulaciones. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo siguiente. Debemos de tener un registro de cada vacante a la que me postulo, porque a los reclutadores sí les llega a molestar que tú les llamas al candidato y el candidato no recuerda la vacante. Y tal cual, hay candidatos que pueden ser muy amables, pero también hay candidatos que pueden ser un poco groseros. Entonces, oye, mira, te llamo de esta empresa con respecto a la vacante que te postulaste.
Y tal cual, nos pueden contestar, ay, es que, pues, ¿de qué empresa? ¿Cuál vacante? Es que la verdad me postulé a muchísimas, pero así, de una manera no muy amable. Entonces, ahí también nos restamos un poquito de puntos, ¿vale? Entonces, siempre hay que tener un control. Yo les sugiero que tengan un Excel o una agenda en la cual ustedes tengan bien identificado la empresa, el nombre de la vacante, el salario si viene publicado, el contacto del reclutador y el día que se postularon. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque depende de las fechas en las que ustedes van anotando. Este día mandé mi CV, este día me hablaron, este día tuve primera entrevista. Ustedes van a poder notar qué tanto están avanzando en los procesos y adicional, si tienen que dar un seguimiento, también lo pueden ir notando. ¿Qué día puedo dar yo un seguimiento? Ahora, ya teniendo este filtro telefónico y digamos que todo salió excelente, que les gustó lo que escucharon en la llamada, bueno, ahora me van a agendar una entrevista. La entrevista me la pueden agendar ya sea por videollamada o presencial. Esto depende bastante de la empresa y obviamente de la ocasión. Si hay vacantes que son totalmente remotas, lo más probable es que todo el proceso sea remoto. O si hay vacantes en las que yo estoy en algún lugar y la vacante está en otro estado, bueno, igual va a ser así hasta el momento de la entrevista final. Probablemente me pidan que viaje para tener la última entrevista. Ahora, ya que llegué a la entrevista, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bueno, tanto la entrevista presencial como la entrevista virtual tiene la misma importancia. No porque una sea por videollamada, la voy a atender en condiciones no favorables. ¿A qué me refiero? Debo de procurar que el espacio donde yo tenga esta entrevista sea un espacio ordenado, un espacio limpio, un espacio donde no se cole el ruido. Por ejemplo, obviamente hay ruidos que no podemos evitar, el que pase pues el señor de la basura, el de los fierros viejos, cuestiones por el estilo. Pero ¿qué ruidos sí podemos evitar? Por ejemplo, en caso de que tengamos niños pequeños, a lo mejor estar yo en un cuarto donde no se escuchen los niños pequeños, donde el perrito no esté ladrando, donde no esté alguien entrando y saliendo constantemente, porque eso te distrae a ti y también distrae a la otra persona que está del otro lado. Y otra parte, el código de vestimenta, pues igual como yo voy a una entrevista presencial y me pongo muy guapo, muy guapa, pues lo mismo, porque estamos hablando de nuestra imagen, de cómo queremos que nos vea la otra persona. Entonces, prohibido estar con la gorra, con el chongo, cosas por el estilo, es más que nada nuestra forma en la que queremos que ellos no vean. Hay algunas empresas que tienen una dinámica de trabajo un poquito más relajada y ellos no te piden ir con vestimenta formal ni nada por el estilo, pero simplemente en el proceso sea un poquito formal para la manera en la cual nos vestimos y pues ellos nos vean también. Recordemos que también es algo importante, muchas veces depende de cómo nos vean y de cómo hablemos en la entrevista, también la importancia que nos pueden llegar a dar. Entonces hay que cuidar mucho este tipo de temas para que no seamos descartados por cuestiones un poco subjetivas. Hay algo que debemos de tomar en cuenta. Si bien el proceso de selección un 70-80% depende totalmente de mi experiencia, de qué tan buena fue mi entrevista, de qué tan bien me vendí, bueno, también hay un pequeño porcentaje que es subjetivo, que es la perspectiva del reclutador. Y eso es algo que muchas veces no nos dicen, pero sí tiene que ver. Si el reclutador sintió que yo fui grosero, que tal vez fui prepotente, que no fui amable, que hablé mal de otros compañeros, lo va a tomar en cuenta. Lo va a tomar en cuenta en el proceso y si hay algo que le hace bastante ruido, me va a descartar. Entonces, cuidemos mucho estos temas que a lo mejor consideramos pequeños, pero sí son importantes. También la puntualidad. ¿A qué me refiero con la puntualidad? Si bien, si era la entrevista a las 10 y yo me conecté a las 10, ok, está bien, pero resulta que no pudiste prender tu cámara, que tu internet estaba inestable, que no sabías prender el micro, total, que la entrevista terminó empezando a las 10:20.
Entonces, ¿qué sucede? El reclutador te va a asignar de 30 minutos a 1 hora. Pero si él tiene agendado a alguien a las 11, pues con la pena te va a cortar la entrevista, porque él ya tiene otra entrevista programada. Entonces, en este caso, yo siempre les sugiero que si son entrevistas por videollamadas, ustedes entren desde antes a la plataforma, vean que pueden compartir pantalla, prender su cámara, prender su micro, para que no sucedan este tipo de situaciones. Y en cuanto a la conexión de Internet, yo les sugiero que todos los dispositivos que tengan conectados a su red de Wi-Fi los desconecten y lo único que esté conectado sea el dispositivo que van a utilizar para la entrevista. Con esto van a asegurar que la velocidad va a ser buena y que no se va a estar trabando la videollamada. Ahora, después de esta parte, ya estamos en la entrevista, ya estamos platicando con la persona que va a decir si me quedo en proceso o pues no le gustó y mejor no me quedo. Bueno, hay un punto muy importante que sí o sí debemos de tener ya identificado. Es investigar a la empresa a detalle, no nada más así como que, ay, lo que me encontré ahí en el camino, no. Es misión, visión, valores, su filosofía, el sector en el que están, los proyectos a futuro, a lo mejor estoquear un poquito a los líderes en LinkedIn, ver qué publican y demás. ¿Por qué? Porque van a haber dos preguntas importantes en la entrevista. Una es, ¿qué sabes de nosotros? Prácticamente es, ¿qué investigaste? Esta o nos pueden plantear la parte de qué buscas en una empresa. Pero ojo, hay que tener bastante cuidado porque digamos que tú vas a entrevista a una pyme y en qué buscas de una empresa, a mí se me ocurre decir, pues es que yo busco trabajar en una transnacional. Vaya, entonces, ¿qué haces ahí? ¿Vale? Entonces, este tipo de preguntas yo ya las tengo que tener preparadas antes de llegar a entrevista. Lo que no puedo hacer es llegar a una entrevista sin haber estudiado. Es como llegar a un examen en blanco, muy probable salga mal, ¿vale? Y la otra pregunta es, ¿por qué debemos de contratarte? Esta respuesta debe de ir muy bien ligada a la empresa. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de, es que yo estudié en este lugar, es que yo tengo veintitantos años de experiencia. No, es esta experiencia que tú tienes, ¿en qué le ayuda a la empresa con la que te estás entrevistando? Ese es el punto. No es de cuántos años, en qué otras empresas has estado, no. Es estos conocimientos, cómo le pueden favorecer a la empresa. Porque al fin y al cabo, el que una empresa tenga una vacante disponible es porque tiene una necesidad que cubrir. Entonces, yo tengo que saber cubrir esta necesidad y este es el punto clave de esta respuesta. El tip 2. Explicar a detalle las funciones y los logros. Si vienen recursos humanos, obviamente ellos deben de conocer a detalle la vacante, qué es lo que tengo que hacer y demás. Bueno, también hay que entender esta parte. Ellos no son del área. Por ejemplo, digamos que yo soy un programador y llegó a recursos humanos. Ok, recursos humanos sabe qué conocimientos tengo que tener, qué uso de lenguajes de programación y demás. Pero no va a entender del todo mi lenguaje. ¿Por qué? Porque yo soy de un área y recursos humanos es de otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Procurar explicar detalladamente cómo hago mis funciones. Detalladamente tampoco me refiero a que se extiendan 20 minutos explicando las funciones de uno de los puestos. No, pero que sea entendible. Y los logros. Esto sí o sí tenemos que mencionar nuestros logros. Como lo ponemos en el CV, como también es importante mencionarlos. Porque esta es la parte del por qué yo fui importante en la empresa anterior. ¿Por qué dejé mi huellita, mi granito de arena? Después, conocer nuestras habilidades y nuestras áreas de oportunidad. Creo que una gran mayoría de las veces los candidatos responden otra cosa que no tiene nada que ver con la pregunta. Siempre les preguntamos, oye, dime tus habilidades, tus áreas de oportunidad,
o tus habilidades, tus fortalezas y debilidades, demás. Pero es lo mismo. Bueno, en este caso, ¿qué sucede? Pues que lo que queremos saber justamente es qué tanto se conocen. No quiero que te adornes y que me digas respuestas muy cliché. Soy perfeccionista. Esa creo que es como 7 de cada 10 la dicen en las entrevistas. No, yo quiero saber qué tanto te conoces, que me digas, ¿sabes qué? Yo soy buen negociador, tengo facilidad de palabra, puedo trabajar en equipo, pero mis áreas de oportunidad, pues me cuesta trabajo delegar. Entonces yo ya sé que esta persona, si la contrato, tiene que haber alguien con ella, trabajando con ella, porque como no sabe delegar, va a ser la persona que se va a salir hasta las 10 de la noche porque se quedó con todo el trabajo. Yo lo voy a considerar en mi proceso, pero debes de autoconocerte. Entonces, yo te sugiero que busques en internet diccionarios de competencias laborales, veas las definiciones, inmediatamente digas, estas son 5 que sí tengo y estas son 5 que me faltan desarrollar. Y sean con las que ya tú sepas que vas a manejar en las entrevistas, porque no voy a llegar a pensar en la entrevista qué voy a decir. Esto es algo que yo ya tengo previamente listo. Ahora, el tip número 3, nunca, nunca, nunca hables mal de las empresas anteriores o de tus compañeros de trabajo. ¿Okay? Sí, obviamente sabemos que hay empresas que tienen a lo mejor un mal clima laboral y que tal vez lo que tú me estás diciendo es cierto y tu jefe fue muy malo y pasaron muchas cosas, pero de una versión siempre, de una historia siempre hay 2 versiones y el reclutador solo escucha la tuya. Entonces, al solo escuchar la tuya, pues, ¿qué crees que escucha? Quejas y quejas y quejas y quejas, porque él no conoce todo el contexto. Entonces, evitemos totalmente hablar mal de la empresa anterior y de los compañeros de trabajo. Si los motivos de salida fueron bastante graves y que por eso me fui y demás, bueno, pues cerrar la parte de, bueno, me salí porque no coincidían mi forma o mis valores con la dinámica de trabajo de la empresa y por eso me fui, pero nunca hablar mal de la otra parte, porque también es importante. En recursos humanos, digamos que entre todos ligeramente nos llegamos a conocer. Entonces, si por alguna situación tengo duda de algún candidato y tal vez tengo un conocido que trabajó en RH en esa empresa, probablemente le pregunte, oye, llegó a esta persona a entrevista, ¿cómo lo ves? Entonces, cuiden mucho este tema. No hablen mal de las otras empresas y déjenlo pasar. Sé que las malas experiencias es algo que es difícil muchas veces de superar cuando vivimos acoso laboral o situaciones complicadas en el trabajo. Pero si tú no dejas esa mala experiencia atrás, la vas a estar arrastrando en tus entrevistas de trabajo y se va a notar bastante. ¿Ok? Entonces, olvidemos esa fea situación y continuemos con nuestros procesos de una manera positiva y de una manera optimista. Ahora, ¿qué más vamos a platicar? Bueno, pues por último, el seguimiento. El seguimiento es muy importante, ¿ok? Porque hay algo común que suele suceder en algunas empresas, que es justamente la falta de retroalimentación. Es algo que por medio de mi LinkedIn e incluso en mi canal pueden notar que es algo en lo que hago bastante referencia, que la mayoría de las veces yo como candidato pues voy a una entrevista y me quedo esperando. Jamás me avisaron que me descartaron, nunca me enteré y tengo esta constante molestia de, pues es que, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué no me mandan un mensaje o mínimo un correo? Quiero saber qué pasó, qué fue lo que sucedió. Bueno, en algunos casos las empresas ya no nos dan una retro, o no la empresa, el reclutador ya no nos da una retroalimentación. Por lo tanto, en este caso, ¿por qué mejor no yo contacto al reclutador, le mando un correo, le llamo,
Les recuerdo, oye, mira, mi nombre es Jessica Cambray, hace 2 semanas tuve un proceso contigo para esta vacante, me gustaría saber el estatus del proceso, si ya se cerró, porque ya así yo ya me voy a dar cuenta si sigo o no. Oye, Jessy, pero es que, ¿qué crees? Que yo le mando mensajes, le llamo, le mando correo y no me responde. Bueno, pues el no responderte te está respondiendo. Prácticamente, pues ya cerraron el proceso contigo. Entonces, sigamos adelante con esta parte. Ahora, por finalizar, pues me gustaría mencionarles, nosotros podemos ofrecerles lo que son sus asesorías desde el currículum de las entrevistas, tu perfil de LinkedIn, todo lo que les interesa saber. Bueno, pues también los invito a formar parte de nuestra comunidad, ya sea por medio de mi red de LinkedIn o la red de la empresa, que es Reclutamiento Superior de México. Cada semana se comparten talleres gratuitos, webinars y invitados especiales que nos aportan un poquito más estos conocimientos de cómo pasar los procesos de selección y demás temas de empleabilidad. Ahora voy a dar una pausa para que podamos ahora sí resolver algunas de las dudas que llegaron a comentar en el chat. Excelente. Bueno, muchas gracias, Jessica. Te platico qué dudas tenemos por acá. Claro. Nos llega una duda de Citamar Valentín. Nos pregunta, ¿qué tan importante es colocar las palabras claves en LinkedIn? Me ha pasado que subo mi CV con la información relevante, pero en mi LinkedIn tengo mucho más contenido y redactado de otra forma. ¿Esto es un contra para mi perfil? Nos pregunta. Bueno, recordemos que el currículum lo debemos de adecuar a las vacantes que nosotros vamos a ir participando. ¿Okay? Si las vacantes suelen ser muy similares, bueno, podemos utilizar el mismo CV, pero si son muy distintas de un polo a otro o yo me quiero cambiar de sector, son diferentes las palabras clave que voy a utilizar. Y las palabras clave que yo utilizo en mi LinkedIn me van a servir para que también me puedan encontrar. Nuestra red de LinkedIn nos debe de funcionar de una manera bidireccional. Me debe de funcionar que lleguen las alertas de empleo para que yo pueda ver vacantes, para que yo pueda tener contacto con reclutadores, pero también me debe de servir para que yo pueda ser encontrado por los reclutadores. Y si yo no coloco estas palabras clave desde el nombre de mi puesto, que es en la parte de abajo de nuestro nombre, donde es el titular, colocar todas mis palabras clave hasta la sección de busco empleo, de cuáles son los 5 puestos que estoy buscando, entonces no me va a funcionar mi LinkedIn al 100%, solo me va a estar funcionando para yo hacer búsquedas, pero no para que me encuentren. Ok, excelente punto a aclarar eso, ¿verdad? Porque también es importante realizar las búsquedas, pero también estar visibles para que puedan llegar las oportunidades, ¿no? Así es correcto. Y igualmente nos preguntan, en cuestión de seguimiento, si alguien ve que la vacante está abierta y no le contestan el correo, ¿se debe insistir o se debe, pues ya no tocar esa puerta? Mira, en este caso yo te sugiero que antes de cerrar la puerta, puedes buscar a la persona en LinkedIn y en caso de no recibir, a lo mejor intentar encontrar el teléfono de recursos humanos de la empresa. Por alguna situación tal vez la persona no nos ha podido contestar o se le fue el correo a spam o algo, pero hacer un poquito esta lucha. Ya si en recursos humanos, oye, sí, mándame tu CV y ya jamás me han llamado ni nada, bueno, pues entonces cerremos esa puerta y continuemos con las demás. Ok, muchas gracias por tu respuesta, Jessica. Nos siguen llegando más preguntas desde Facebook y desde LinkedIn. Nos preguntan a María Cortés, me postulé a una vacante y me mandaron un correo diciendo que ya estaba cubierta y me invitaron a estar revisando otras vacantes. ¿Es conveniente aplicar a estas? Sí, esto pues muchas veces lo llegan a hacer porque digamos que, como te lo comentaron,
ya tu currículum, ya la vacante estaba cerrada o tal vez tu currículum no cumple con el 100% de la vacante, pero tal vez para una posición más junior nos pueden considerar. Entonces siempre deja abierta esta puerta para la empresa de que sí pueden seguirte contactando si tienen alguna otra vacante. Excelente. Diana Vega nos dice, ¿qué puedo colocar en mi CV si no tengo casi experiencia laboral? Ok, mira, en este caso, cuando somos recién egresados, tenemos poquito tiempo, es importante colocar la parte de mis prácticas profesionales, mi servicio social, todos estos proyectos independientes que llevé a mi formación académica. Es muy bueno porque habla bastante de nosotros, si tuve intercambios en el extranjero, si participé en congresos, demás, todo esto cuenta. Hay algo que sí me gustaría darles un tip mucho a los estudiantes recién egresados. Por favor, no hagan su servicio social en la escuela, no lo hagan en la escuela. ¿Por qué? Porque les va a costar más trabajo encontrar un empleo que les valide como de manera como experiencia las prácticas o el servicio si lo hicieron en la escuela. La mayoría de las veces es como prácticamente cumplen horas, pero no hacen funciones como tal de una vacante. Entonces, no lo hagan en la escuela. Salgan de la escuela, conozcan más personas, participen en las convocatorias de las empresas y eso va a ser mucho más enriquecedor. Excelente consejo. Bueno, también nos pregunta Daniela por Facebook, si encuentro una vacante por medio de una bolsa de trabajo donde se tiene que subir un solo CV, ¿cómo hago para adecuar las palabras clave? Creo que muchas de las preguntas que nos están haciendo ahorita, Jessica, es con relación a las palabras clave. Pero, pues esto dependerá de la posición a la que están aplicando, ¿cierto? Mucho tiene que ver el tipo de vacante a la que aplican. Así es correcto. De hecho, en las mismas descripciones del puesto pueden notar las palabras clave. Por ejemplo, necesito que la persona tenga experiencia en KPIs. Pues entonces en mi CV debo de tener KPIs. Justo así, debo de poder identificar las palabras clave en la descripción de puesto para adecuar mi CV con esas palabras clave. Sí, y justamente hablando de esta adecuación de la palabra, no sé si tú nos puedas platicar un poco acerca sobre los ATS y cómo funcionan, cómo es que un candidato puede pues destacar para poder pasar estos filtros, que son herramientas que utilizan los reclutadores. Cada vez más empresas están agilizando sus procesos de reclutamiento con los ATS, que es un programa, ¿verdad?, con el cual te puede checar tu CV. Entonces, pues esto da pauta a que te entrevisten posteriormente. Claro. ¿Cómo podemos destacar ahí nosotros como candidatos? Bueno, aquí como candidatos justamente estos ATS prácticamente pues son estos software que llegan a comprar las empresas para que hagan una lectura de los CVs y realmente al reclutador le lleguen como todos los CVs finalistas y ya todos los demás ni siquiera los leyó. Bueno, pues justamente estos ATS manejan lo que son las palabras clave. Yo como reclutador en el programa meto todas las palabras clave. Si, por ejemplo, en el caso de alguien de recursos humanos, pues voy a colocar palabras como, no sé, reclutamiento, atracción personal, KPIs, bolsas de empleo, social media, demás. Entonces, ¿qué sucede? Que solamente el software va a traer todos los currículums que tengan estos juegos de palabras. Todos los demás no. Entonces, ¿qué sucede? No puedo tener un currículum que no traiga funciones. Me he topado mucho con este tipo de CVs que me ponen sus 10 empleos, pero sin funciones. Entonces, este currículum no va a pasar. O los currículums que, por ejemplo, ponen gráficas, por ejemplo, en el caso de cuando son vacantes técnicas, las vacantes de TI, en vez de poner simplemente los nombres de los software que saben utilizar o los lenguajes, ponen gráficas. Entonces, estas gráficas no los leen los ATS, ¿ok? Entonces, es importante que sea súper entendible para que no nos pase esto y quedemos fuera de un proceso solo porque mi currículum no está bien hecho. Correcto. Bueno, nos preguntan algo relacionado con cambiar de trabajo, nos dice Nadia Castellano.
Duda, si estamos en una empresa, pero queremos cambiar de trabajo, es bueno poner en LinkedIn que estamos buscando trabajo. ¿Qué pasa cuando te llaman y no puedes responder justo porque estás en el trabajo? Ok, bueno, aquí tenemos que valorar dos aspectos. Si en la empresa donde estás, digamos que los tienes en LinkedIn, bueno, hay algunos que son bastante accesibles y entienden que estés buscando trabajo, no pasa nada, está bien. Puedes atender las llamadas en determinado horario, pero ¿qué sucede si en el trabajo donde yo estoy a lo mejor no hay una buena comunicación, hay un mal clima? O sea, no, pues van a ver tu marco verde Open to Work y te van a dar las gracias antes de que encuentres trabajo, ¿vale? Entonces, tienes que identificar muy bien en qué tipo de empresa estás, si puedes hacer pública esta búsqueda laboral o la tienes que hacer un poquito más interna, más por tu cuenta, que no se den, ahora sí que ellos no lo vean. Entonces, este tipo de situaciones, pues realmente sí vas a tener que asignar como un espacio de que sí tienes que responder la llamada, porque si no la respondes, pues se va a ir esta oportunidad. Entonces, si yo ya veo que me están hablando de un número que no conozco, pues a lo mejor me paro, voy al baño y tomo esta llamada rápido para que yo pueda entrar en los procesos, porque si no, si tú dices, ¿sabes qué? Es que yo solo puedo responder en mi hora de comida, pues entonces imagínate, si tú y el reclutador salen a comer a la misma hora, pues ya jamás se comunicaron. Entonces, organízate un poquito y también identifica cómo es la empresa contigo, si puedes hacer tu búsqueda pública o no. Correcto. Bueno, igual nos están preguntando otra vez en relación con personas que no tienen mucha experiencia laboral, si hay algún tip que puedas comentarnos sobre cómo desenvolverse al momento de estar en una entrevista. Claro que sí. En este caso, yo lo que siempre les sugiero es que ustedes tengan una visión de dónde se quieren ver a corto plazo, de 1 a 3 años. Y esta visión sea la que ustedes puedan reflejar en la entrevista. Bueno, a lo mejor tengo poca experiencia en esta área, pero me gustaría crecer y aprender, tener estos conocimientos, desarrollarme en esta área, porque esto es lo que tú vas a llegar a vender al finalizar la entrevista. Cuando, por ejemplo, tenemos algunos chicos, algunos candidatos que no tienen mucha experiencia, pero me sale en el CV que se ganó una beca por tal cosa, que se fue a un posgrado en el extranjero, que demás, y me sale todo, trae un currículum bastante largo que a lo mejor no trabajó en una empresa, pero me habla bastante de su dedicación, de su esfuerzo, de la constancia. Entonces, obviamente yo voy a querer una persona así en mi equipo, aunque no haya trabajado en una empresa, porque me está hablando de algo que es constante, que es justamente esta forma de trabajar y su tenacidad. Sí, es muy importante las habilidades blandas, ¿verdad? Todas estas competencias de trabajo en equipo, iniciativa por participar en programas de voluntariado, todo esto te abre una gran oportunidad, ¿no? Así es correcto. Sí, pues bueno, ya saben cómo pueden hacerle también para los que de momento no cuentan con esta experiencia laboral para que sean considerados en estos procesos de reclutamiento. Jessica, igual nos siguen llegando muchísimas más preguntas, qué bueno. Nos están preguntando precisamente en esta parte de las entrevistas. Nos pregunta Edgar, bueno, más bien nos comenta que a él se le dificulta un poco pasar esta parte de la sección de áreas de oportunidad. Cuando llega el reclutador preguntando cuáles son estas áreas de oportunidad, sus fortalezas, sus debilidades, esta parte se le dificulta. Entonces, quisiera recibir un consejo para poder saber qué decir Okay. En esta Pues sección. mi consejo sería consulta, en internet lo puedes colocar así, diccionario de competencias laborales, y te van a salir todas las competencias con sus definiciones. Al momento que tú las leas, tú inmediatamente te vas a poder identificar, ok, sí tengo esto, ok, no tengo esto. Entonces yo te sugiero que tengas 5 que sí posees, 5 que no posees, y van a ser con las que te vas a casar en las entrevistas. ¿Por qué? Porque si llegamos a la entrevista y, ay, no es que como que esta no suena bien y la voy a cambiar, pues entonces vas a hacer un desorden porque se te va a olvidar la respuesta,
ya va a haber un caos. Entonces, inmediatamente identifica tus 5 sí, tus 5 no, y ya, con eso lo vas a ir manejando. Porque de hecho, en algunas entrevistas, a partir de esta fase, inicia lo que le llaman entrevista por competencias. Y nos empiezan a hacer preguntas relacionadas a estas competencias que yo acabo de mencionar. Entonces, tengamos cuidado en la elección de habilidades que elegimos al momento de mencionarlas en la entrevista. Excelente. Bueno, nos preguntan una cuestión muy interesante. Nos hablan sobre el famoso gap. Nos dice Sofía, egresé hace 2 años y hasta el momento no tengo un trabajo fijo. Sofía se dedica a freelancing. Entonces nos pregunta lo siguiente, ¿esto afecta al momento de una entrevista, el tener un gap, un espacio de 2 años sin trabajo? Sí nos afecta, pero depende de cómo respondamos esta parte. Si yo en estos 2 años digo, no, pues es que el reclutador siempre nos va a preguntar, oye, pero hay una brecha laboral entre este año y este año, ¿qué hiciste aquí? Siempre nos da esta apertura a que expliquemos. Pero pues hay 2 tipos de respuesta. Uy, no, pues es que me enfermé y me operaron y pues 2 años estuve descansando, ¿no? Entonces no lo va a ver bien el reclutador. Pero si yo digo, bueno, es que este tiempo lo tomé para a lo mejor estudiar la maestría y además estaba haciendo un voluntariado y me estuve preparando en el inglés porque me fallaba y ahora ya soy bilingüe. Entonces aquí es como yo puedo manejar esta brecha laboral, porque entonces no es que no estuve haciendo nada, es que me estuve preparando o incluso estuve trabajando como freelance en lo que me preparaba, entonces me preparaba, estaba trabajando y pues ahora estoy justo en esta búsqueda, en esta reinserción a un empleo estable. Pero sí hay una gran diferencia en cómo respondo esta parte, porque si la respondo así como de que le doy a entender que no estuve haciendo nada, pues prácticamente me van a descartar. Así es. Y oye, Jessica, esta duda surgió de mi parte. Por ejemplo, si estuviste trabajando como freelancing y tienes que ponerlo en tu CV, ¿de qué manera puedes incluirlo? ¿Como proyectos o con, cómo podrías incluir esta parte de Yo tu etapa laboral? les sugiero que lo manejen como, a lo mejor como consultores independientes, pero siempre deben de colocar en dónde fueron, porque pues yo puedo decir consultor independiente y ya, pero en dónde fueron, cómo se llamó el proyecto, qué fue lo que hicieron en ese proyecto al momento de redactarlo en el CV. Ok, excelente. Oye, y también nos están platicando que Carla nos cuenta que ha trabajado siempre en un rubro específico, pero que le gustaría como intentar, pues, explorar distintas áreas. Pero al momento de aplicar a las vacantes, pues no cuenta con esa experiencia porque pues antes no se dedicaba a esas áreas. ¿Qué podría hacer para poder entrar en esta nueva área laboral que quiere abarcar? Yo te sugiero que te metas a cursos o te certifiques en lo que estás buscando, porque a lo mejor queremos participar en un proceso en el que no domino totalmente cierto tipo de conocimientos y va a ser un poco difícil que me den la oportunidad. Pero si yo ya tengo a lo mejor un diplomado, una certificación en cierto conocimiento, aunque en mis empleos anteriores no haya realizado estas funciones, me van a dar la oportunidad porque ya tengo como el conocimiento actualizado. Entonces tengo una noción de cómo lo voy a hacer. Entonces aquí sí, ya puede haber la oportunidad de que me tomen en cuenta. Pero sí, te tienes que capacitar, certificarte, tomar un diplomado, un curso, antes de participar en los procesos. Si no, realmente van a ser cartuchos quemados. Excelente. Aplica lo mismo cuando quieres aplicar a una vacante y no cuentas con la experiencia laboral, ¿verdad? También formarte en cursos, como tú nos comentabas, explorar un poquito más sobre qué va la vacante, no simplemente llegar a la entrevista así como así, sino antes haber estudiado, ¿verdad? Es correcto. Ok. Y bueno, también, por ejemplo, en cuestión de CV, estructura, la extensión que tú recomendarías, ¿cuál sería? ¿Una cuartilla?
dos? Mira, esto yo lo veo dependiendo de los años de experiencia y la cantidad de puestos que han tenido, porque por ejemplo, si tienes 15 años de experiencia, pero esos 15 años fue en una sola empresa, pues realmente lo vamos a dejar en una hoja. Pero si en esos 15 años yo estuve en 7 empleos distintos con diferentes tipos de jerarquía, bueno, entonces sí lo extenderíamos a 2 hojas. Más de 2 hojas no lo va a leer completo el reclutador a primera vista. Entonces, no, solo 2 hojas a lo mucho. Máximo 2 hojas a lo mucho de extensión de CV. Sí. Correcto. Y en cuestión de redacción, por ejemplo, de tu experiencia, ¿es más recomendable hacerlo en forma de lista o redactarlo? ¿Cómo ves esa parte? Yo lo que les sugiero es redactarlo, pero tenerlo como categorizado. Categorizado porque luego también nosotros no tenemos como una excelente redacción, puntos, comas y demás. Entonces, si lo dejamos como en un solo párrafo, todas mis funciones, puede no ser muy entendible al momento que la otra persona lo lea. Yo lo puedo entender porque es mi CV, pero que la otra persona lo entienda es distinto. Entonces, seccionarlo como en una pequeña lista, pero evitar palabras muy comunes. El de, por ejemplo, hacer reportes, que esa fuera una función, hacer reportes. Pero, ¿de qué era el reporte? ¿Cómo lo hacías? Exactamente. Ya. Es con verbos de acciones, ¿verdad? Hacer, redactar, es la estructura que se lleva. Ok. Bueno, también con relación a preguntas de CV, nos están preguntando desde LinkedIn, ¿cómo saber si subes tu CV en español o inglés? Porque muchas veces está la publicación de la vacante que viene en inglés y entras a la bolsa y está en otro idioma. Entonces, aquí en este caso, ¿cómo deberíamos redactar nuestro CV? ¿Siempre en inglés o en español? Bueno, en este caso yo sugiero que siempre tengan las dos versiones, tanto en inglés como en español. De hecho, en LinkedIn está la opción de que tu perfil se vea tanto en inglés como en español. Y si la vacante está publicada en inglés, yo voy a enviar mi CV en inglés. Okay. Igualmente nos preguntan que qué tan útil es tener una cuenta premium en LinkedIn. Mira, en cuestión de alcance, yo te lo puedo decir realmente, si lo que a ti te interesa es como que te conozcan más, a lo mejor trabajar de manera independiente como consultor, tener clientes y demás, sí nos conviene una cuenta premium. Pero si realmente solo la voy a utilizar para una búsqueda, realmente nos funciona de la misma manera la versión gratuita. Lo que sí nos puede ayudar bastante la versión premium de LinkedIn es que ellos te ofrecen lo que son cursos gratuitos aparentemente, porque ya que pagas el servicio premium, entonces ellos te dan acceso a muchos cursos. Entonces, también es una inversión porque pues te podría decir que te sale un poco más barato tomar estos cursos por LinkedIn, porque tomas 2 o 3 en el mes, a que si los pagaras por separado te costarían más. Entonces, hay sus ventajas y sus desventajas. Pero obviamente, si vas a utilizar o vas a pagar el premium, pues toma los cursos. Pero si no tienes tiempo o no quieres tomar los cursos, pues entonces sí considera, porque es una inversión importante. Realmente LinkedIn no considero que sea una plataforma barata. Sí. Bueno, también nos está preguntando José Manuel, es con relación a los procesos de reclutamiento, más bien a su duración. Nos comenta que han pasado 2 semanas que aplicó a un proceso y pues no ha recibido una respuesta. Y pues su pregunta es que si es conveniente volver a enviar un correo para preguntar cómo se va el proceso, cómo va el proceso. Sí, lo que les comentaba justo en la presentación, den seguimiento, porque pueden haber dos situaciones, o una pues fue por parte del reclutador que de plano ya no me avisó que cerraron la vacante, o en algunos casos hay reclutadores bastante despistados que nos olvidan, tal cual nos olvidan. Entonces, llámale o mándale un mensaje
recuérdale cuándo te entrevistó y para qué vacante, para que ya sepas el estatus. Y ya inmediatamente, si tú ya le llamaste o le mandaste WhatsApp, le mandaste ya correos y de plano no, pues entonces ya mejor continúa con tu búsqueda. Ok. Y Oscar Reimer nos comenta lo siguiente. Yo he tenido múltiples entrevistas y en todas me dicen que estoy sobrecalificado y que tienen miedo a contratarme por el sueldo que ellos me ofrecen y terminan diciéndome adiós. No sé qué es más frustrante en estos tiempos, qué hacer en este caso. Bueno, mira, en este caso, Oscar, lo que puedo sugerirte es que busques empleo en otro tipo de empresas o incluso que el nivel jerárquico que estés buscando sea un poquito más alto, porque si esto está siendo una constante, entonces significa que también realmente tú te estás postulando a puestos abajo de tu nivel. Entonces va a suceder constantemente el que te estén descartando por estar sobrecalificado o por el tema del salario. Por ejemplo, en el tipo de casos de las personas que ahorita por la pandemia, bueno, antes de la pandemia estaban ganando más de 100,000 pesos y ahorita quieren postularse a vacantes de 50 o 60,000 pesos, ¿qué sucede con esta parte? La empresa lo ve de la siguiente manera. Tú tenías un nivel de vida o un estilo de vida acorde a tus 100,000 pesos. Entonces, ese ritmo de vida lo sigues llevando actualmente, tal vez. Por lo tanto, los 60 o 50 que te ofrezca la empresa no son suficientes para el estilo de vida que tú ya tenías. Por eso es que nos descartan. Entonces, yo mejor te sugiero que aumentes la jerarquía en la que estás buscando y también el tipo de empresas. No todas las empresas pueden pagar cierto rango salarial en el que poseo. Entonces, por eso también investiga. Yo te hago la sugerencia que hagas un listado inicial de unas 25 empresas donde tú quisieras entrar a trabajar, pero valora todo de la empresa. Puedes guiarte, por ejemplo, por los listados de Great Place to Work, por las sugerencias que llegan a ver en LinkedIn, pero sí tienes que cambiar tu estrategia porque si no, te va a estar sucediendo lo mismo en estos procesos que llegues a tener. Ok, excelente. Igualmente no sé si hay alguna otra duda por acá, probablemente en Facebook también tengamos más dudas. No sé si te gustaría mencionar algo antes, Jessica, algo antes de que nos retiremos. Pues mira, lo único que me gustaría decirles, creo que lo he mencionado constantemente, es que preparémonos para la entrevista. No podemos llegar en blanco. Hay preguntas que yo ya debo de tener redactadas, ya preparadas. Por ejemplo, ¿cómo me veo a mediano o largo plazo? O sea, eso sí o sí ya lo tengo que tener en mente, mis habilidades, mis debilidades, y la que sí, que es la respuesta compleja, que es una respuesta que me va a decir si me paso al siguiente filtro de selección o no, es el por qué debemos de contratarte. Esta respuesta yo ya la tengo que tener redactada un día antes. No puedo llegar a improvisar en la entrevista porque improvisando muy probablemente diga cosas que no. Entonces, redáctenla desde antes, porque ustedes ya investigaron a la empresa, ya investigaron el objetivo del puesto, ya tienen una idea más clara. Pero si yo llego así como de, no, pues es que, pues yo le echo ganas y soy comprometido y soy perfeccionista, pues no le estás diciendo mucho a la persona. Entonces, prepararnos es el tip ideal para tener una buena entrevista y pasar los procesos. Excelente, entonces la preparación sería esa manera correcta de poder vendernos, ¿verdad? De poder, sí, poner en alto nuestra imagen en una entrevista. De hecho, cuando nosotros vamos a una entrevista, lo que es una negociación, es un compra-venta. Yo estoy vendiendo mis servicios, tú vas a comprar mis servicios. Entonces es por qué mi servicio es mejor que el de los demás. Claro, y también me imagino que es súper importante estar seguros de que es un buen servicio, ¿no? Estar seguros de las competencias que tenemos y sobre todo, pues, estar tranquilos al momento de estar platicando con el reclutador para que de esta manera haya más, pues, confianza, ¿no? Y se dé paso a una siguiente, pues, entrevista, un siguiente filtro. Así es correcto. Súper bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica. Veo que hay muchas preguntas. Probablemente los que vuelvan a ver esta transmisión van a seguir preguntando. Entonces por ahí te van a estar llegando pues muchas preguntas. Claro que sí, cualquier duda que tengan, si quisieran asesorías o algo, pueden escribir directamente a mi LinkedIn personal, que estoy como Jessica Cambray. Excelente. Vayan a seguir a Jessica, que siempre está compartiendo pues muchos tips por ahí en LinkedIn. Y pues bueno, igualmente pues me gustaría también hacer una invitación hacia los candidatos de la feria virtual de Go Remote. Les recordamos que estamos pues ofreciendo un giveaway junto con Celina y pues los invitamos a participar. Es súper sencillo. Primeramente tienen que registrarse en Go Remote, seguir a lapieza.io en Facebook y en TikTok, y también a Celina, que se encuentran como @Celina, para poder participar en esta dinámica de giveaway, donde puedes ganarte 2 premios súper super cool, que son hospedajes en los coworkings de Celina, de Ecuador, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Argentina o Brasil. Los pasos que tienes que hacer es grabar un video en el cual nos platiques por qué te gustaría vivir esta experiencia de nómada digital y qué habilidades tienes que hacen match con un perfil de nómada digital. Subir tu video con el hashtag FeriaGoRemote y por último tener tu pasaporte vigente. Entonces, los invitamos a que participen en esta dinámica y pues sigan al pendiente de toda nuestra planeación, nuestro cronograma con actividades durante esta feria virtual, que es del día 25 al 29. Entonces, pues, muchísimas gracias, Jessica, por abrir este día de talleres. Estamos seguros que para los candidatos es súper valioso todo lo que estuviste aportando el día de hoy. Y pues, como te decía, probablemente te sigan llegando muchas dudas, pero es muy bueno para que se vayan informando, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Jessica. Pues estamos en contacto, un gustazo conocerte y pues esperamos muy pronto poder volver a tener aquí un webinar virtual. Claro que sí, bonito día. Bonito día. Y pues bueno, los dejamos aquí por unos momentos, pero regresamos pronto con esta transmisión. Hasta luego.